Muy buenas tardes, bienvenidos estimados participantes al programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Tengan ustedes la más cordial bienvenida. El día de hoy, martes 31 de agosto de 2021, se llevará a cabo la conferencia Salud Pública, Retos y Perspectivas Post-COVID-19. La finalidad de esta conferencia es la de informar a la ciudadanía, trabajadores del sector salud, estudiantes y público en general para dar a conocer sobre el proceso de vacunación y los riesgos de no vacunarse frente a la nueva variante del COVID-19. Para ello, el día de hoy contamos con la participación del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana, así como también, como cada martes, contamos con expositores invitados, en esta ocasión con el médico epidemiológico, el doctor César Vladimir Munaico Escate, director de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud, la magíster Alejandra Mendoza Gutiérrez, directora general de Merck Sharp and Dohme, Perú, miembro del directorio de ALAFARPE, y el doctor Armando Rodríguez Guayaney, representante del Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú. A continuación, contamos con palabras de saludo y bienvenida a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Buenas tardes, bienvenido, doctor Jimmy Reinaga. Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados expositores. Realmente es una tarde muy importante para nosotros porque estamos retomando las actividades de Martes Democrático después de la suspensión de algunas ediciones del Martes Democrático, como ustedes sabrán, por motivos de las elecciones. Y aún así todavía estamos en proceso de adecuación, ¿no? Como ustedes sabrán, cuando suceden estos cambios de periodo legislativo, también hay algunos cambios en cuanto a personal, y eso implica hacer algunos reajustes en cuanto a los procedimientos internos. Pero bueno, lo importante es que continuamos con el Martes Democrático, que es un programa básicamente destinado para la ciudadanía, a fin de tratar temas de gran trascendencia y de interés para el ciudadano. En esta oportunidad es obvio y es evidente que el tema de las vacunas y el tema de la pandemia es un tema recurrente, es un tema estructural y es un tema que nos atañe a toda la ciudadanía. Existe en este sentido una responsabilidad, existe una legítima preocupación para saber cómo se debe enfrentar eh, la situación de la pandemia post-vacuna, ya sea en los colegios, ya sea en los ámbitos laborales, ya sea en el ámbito social, en el ámbito comercial, etcétera, ¿no? En este sentido, hemos invitado a intelectuales, académicos y especialistas en este tema a fin de que podamos debatir, podamos discutir, podamos escuchar los puntos de vista y bueno, y si tienen a bien formular las preguntas que consideren a fin de esclarecer o enriquecer el debate, ¿no? O la exposición. En este sentido, quiero comenzar a nombre del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González Oré, así como de la primera vicepresidenta, Lady Mercedes Camones Soriano, darles la bienvenida a cada uno de los expositores por su tiempo y por su valía y disposición a fin de tratar e informar este tema a la ciudadanía. En este sentido, vayan mis saludos y agradecimiento para el doctor César Vladimir Munaico Escate, que es responsable de la Dirección de Vigilancia en Salud Pública de la Unidad de Análisis Epidemiológico y Modelamiento Matemático, así como para el doctor Armando Asunción Rodríguez Guayaney, que es representante del Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú, y la doctora Alejandra Mendoza Gutiérrez, que es directora general de Merck Sharp and Dohme MSD Perú. Creo que va a ser una tarde muy interesante. Entiendo que vamos a
reacomodarnos a nuestras habituales conferencias de martes democrático. Algunos de nuestros asiduos participantes van a haber perdido el ritmo, pero les comunico que en adelante vamos a estar todos los martes democráticos con temas de gran trascendencia y de interés para la ciudadanía. Sin más, quiero dejar en el uso de la palabra a Vanessa para que continuemos con el desarrollo del programa. Adelante, Vanessa. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana del Congreso de la República. A continuación, contamos con la ponencia del doctor César Vladimir Munayco Escate, quien es director de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud. Él es médico investigador y epidemiólogo y salubrista. Cuenta con una maestría en epidemiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría y doctorado en salud pública en Uniformed Services University of Health Sciences. Ha publicado varios artículos científicos sobre la dinámica de transmisión del dengue, malaria, influenza, rubiola, tuberculosis, vigilancia epidemiológica, etc. Así como en otros temas de salud, como anemia infantil y en gestantes, el impacto de los micronutrientes sobre la anemia infantil y el impacto de los determinantes sociales y desigualdades en tuberculosis y dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2. Sin más, muy buenas tardes, bienvenido doctor César Munayco. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación y también presentar el saludo de nuestro señor Ministro de Salud. Vamos a conversar rápidamente sobre algunos aspectos importantes de las perspectivas post-COVID. Siempre, bueno, nosotros en el Centro Nacional de Epidemiología estamos analizando siempre la perspectiva de qué es lo que va a ocurrir con la pandemia. Obviamente los escenarios cambian, y voy a tratar de hacer un resumen de un poco lo que estamos analizando en el Centro Nacional de Epidemiología. Okay. Antes quiero remarcar algunos puntos importantes. Si bien es cierto, nosotros como país y a nivel mundial se inició las actividades de preparación y respuesta, los países han preparado sus planes de preparación y respuesta, pero lamentablemente estos planes en algunos casos fueron inadecuados o fueron fragmentados o no se implementaron totalmente, y eso obviamente trajo consigo que en la mayor parte del país haya habido un impacto grande de la pandemia, ¿no? En segundo lugar, esta pandemia nos ha hecho ver que tenemos todavía una alta frecuencia de inequidades, ¿no? De salud globales, sistémicas, estructurales en nuestros países, ¿no? Y eso también obviamente ha amplificado el impacto de la pandemia. Por otro lugar, en tercer lugar, esta pandemia ha puesto en estrés a los servicios de salud en todo el mundo, y dependiendo si los servicios de salud eran resilientes o no, han podido manejar adecuadamente esta alta carga de pacientes, ¿no? Y el otro punto importante es que, sin lugar a dudas, bueno, esta pandemia no es la primera y más aterradora pandemia mundial, y tampoco va a ser la última, ¿no? Entonces vamos a tener otras futuras pandemias. Entonces tenemos que prepararnos para abordar de manera adecuada esta pandemia. En general, tenemos algunos retos desde el punto de vista de los servicios de salud. Primero, obviamente, tenemos que poner a la fuerza laboral en el centro del escenario, ¿no? Hemos visto cómo esta pandemia no solamente afectó a la población, sino también afectó de manera importante al personal de salud, y tenemos que trabajar políticas para poder garantizar el bienestar, obviamente, y la seguridad del personal de salud que va a enfrentar, ¿no?, esta y otras futuras pandemias. También tenemos un reto en el cual tenemos que abordar las desigualdades sociales, ¿no? Y a través de un enfoque de lucha contra los determinantes sociales, ¿no? Esta pandemia nos ha enseñado también que estos determinantes sociales han jugado un rol en incrementar el impacto, ¿no?, de la pandemia sobre la población. También tenemos que trabajar la parte de la reforma de asistencia social a la población, ¿no? Tenemos mucha población que es pobre, que es vulnerable, tenemos
más del 70% de la población que es informal. Entonces es una población que requiere, frente a estos eventos catastróficos, ¿no? Una asistencia social importante. Entonces tenemos que tener una reforma importante, previniendo, ¿no? En un futuro otras pandemias. El otro punto importante también, y tenemos un reto dentro de lo que es el sistema de salud, es incorporar y acelerar el cambio digital, ¿no? Necesitamos tener la información digitalizada, ¿no? Que se pueda analizar rápidamente y poder mejorar la calidad de la información, porque de la información depende de que se tomen medidas adecuadas. Y también otro punto importante es que tenemos que replantear esa relación que hay entre las comunidades o la población con los servicios públicos. Es otro punto importante y es un reto que tenemos en el futuro. Y por otro lado hay que evitar algunas otras cosas, ¿no? Ya hemos aprendido bastante con esta pandemia, con estas 2 olas. Es una enfermedad nueva, pero nos ha enseñado mucho en el campo de la salud pública. Obviamente se requiere una reforma estructural del sistema de salud, ¿no? Y se tienen que, esta reforma tiene que tener en cuenta, ¿no? Estos futuros eventos que se pueden presentar más adelante, ¿no? Ya como ya les dije, esta pandemia no es la primera ni la última. Tenemos otros virus que están en la lista de la OMS como potenciales generadores de nuevas pandemias. Entonces tenemos que reformar nuestro sistema de salud para poder abordar o enfrentar adecuadamente estos problemas, ¿no? Tenemos también que poner un énfasis, no solamente poner un énfasis en la cuestión del rendimiento de los servicios de salud de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. También tenemos que empezar a comprometer a las regiones también para que puedan ellos ayudarnos en mejorar la gestión del rendimiento en los servicios de salud. Otro problema que hemos tenido también es que nos hemos centrado, ¿no? en los hospitales, a expensas obviamente de otras partes del sistema de salud, y ahí viene la importancia que tiene el primer nivel de atención, ¿ok? Pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder plantear cambios adecuados a nivel de primer nivel de atención, en el marco de una respuesta adecuada y resiliente a las futuras pandemias. También otro punto importante que tenemos que reflexionar es, obviamente, la dependencia excesiva del control nacional, ¿no? Tenemos que trabajar también en descentralizar, ¿no? Y trabajar con las regiones. Lamentablemente, en esta pandemia se ha visto que algunas regiones no han respondido adecuadamente porque obviamente están esperando que el nivel nacional actúe, ¿no? Entonces, todos somos en realidad a nivel nacional y a nivel regional y local, somos parte del gobierno nacional y tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no? Y otro punto importante que tenemos también que evitar es no buscar y actuar sobre el aprendizaje que se viene de esta pandemia, sino adelantarnos a eso y tratar de innovar para poder desplegar medidas que sean efectivas a nivel del campo. Ok, ya hay algunos estudios que se están haciendo sobre un poco cuáles son los escenarios plausibles, ¿no? Sobre cómo es que vamos a vernos después de que acabe esta pandemia, ¿no? Y aquí es un estudio interesante de SACO, ¿no? Publicado en el boletín de la revista de la Organización Mundial de Salud, donde habla obviamente de lo que es el mantener el funcionamiento de la sociedad, obviamente los servicios de salud pública, ¿no? Las finanzas, las políticas, la sociedad per se, y cómo el COVID obviamente ha venido a distorsionar este status quo que teníamos, ¿no? Y donde tenemos que buscar una alta resiliencia, ¿no? Y si no tenemos una alta resiliencia, los servicios de salud fallan, ¿no? Se ve un fallo. Pero ¿cómo tenemos que adaptarnos en un futuro para poder vivir una nueva normalidad, ¿no? Y la adaptación, obviamente, e innovación está de la mano, pues, por ejemplo, de tener la parte digital, de una educación mucho más inteligente, ¿no? O un trabajo más inteligente, adaptándonos al escenario actual. Entonces, todas las acciones que tenemos que empezar a trabajar en un futuro cercano, tienen que estar orientadas a poder prepararnos mejor frente a otra pandemia, ¿no? Se han presentado, y con esto ya termino, ¿no? Algunos escenarios de una recuperación plausible a nivel mundial, ¿no? Tenemos un escenario subóptimo, el que no queremos, que obviamente
son las secuelas que va a dejar esta pandemia, y básicamente el sistema económico global no va a lograr coordinarse adecuadamente para una recuperación efectiva, ¿no? Y obviamente va a generar un estancamiento económico, ¿no? Y creciente y malestar social. Entonces esto va a generar un problema, ¿no?, en la sociedad. El escenario óptimo es que vayamos a una nueva normalidad, ¿no? En función a lo que hemos aprendido de esta pandemia, tratar de organizarnos para poder no pensar en el corto plazo, sino también en un mediano y un largo plazo, ¿no? Donde a través de un paquete sustancial de recuperación económica se implementa con éxito a escala mundial o nacional, ¿no?, todas las actividades económicas antes de la crisis, ¿ok? Y obviamente se desarrollan con éxito, pues, un nuevo escenario para la vida pública post-pandémico. Entonces, es importante poder plantear adecuadamente los siguientes pasos para un escenario post-pandémico. Y el superior al óptimo, obviamente, es lo que también podemos llegar, es que hay un impulso en lo que es la innovación coordinada y de múltiples niveles, ¿no? Que esto obviamente nos va a llevar a una gran innovación social y tecnológica, ¿no?, con un impacto importante en lo que es el crecimiento y también innovaciones en lo que es el trabajo, en la educación, el movimiento, de cómo se diseñan las ciudades, ¿no? Por ejemplo, sabemos que más de 2 millones de peruanos, ¿no?, viven en condiciones de vivienda inadecuada. Entonces, igual, las viviendas que tenemos actualmente no están preparadas, no tienen la suficiente ventilación para garantizar que se reduzca el riesgo de infección. Entonces tenemos que prepararnos en todo sentido en función a estos escenarios que se pueda presentar de manera post-pandémico. Quería comentarles un poco esos escenarios, ¿no?, para poder abrir de repente la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César Munaico. A continuación, contamos con la ponencia de la señorita Magíster Alejandra Mendoza Gutiérrez, quien es directora general de Merck Sharp & Dohme, Perú. Es miembro del directorio de la FARPE. Cuenta con una amplia trayectoria en la industria farmacéutica y de biotecnología en México. Cuenta con el grado de maestría en el programa de gestión avanzada para directores generales y CEOs del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. Además cuenta con el título de Business Administration and Management de Harvard Business School. Tiene grado de maestría en marketing por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es licenciada en Ingeniería Bioquímica Industrial. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, Magíster Alejandra Mendoza. Bienvenida. Muchas gracias, Vanessa, un honor y también un gusto estar con ustedes y compartirlo. Quiero agradecer la invitación, también saludar buenas noches, efectivamente, ya es más tarde, a las autoridades del Congreso, también de la República, al presidente de la Comisión de Salud, el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, muy interesante también todo lo que nos compartieron en ese sentido. En mi participación, Vanessa, muchísimas gracias por ayudarme con las diapositivas, de verdad aprecio mucho tu apoyo en ese momento. Si pudieras darle la opción de presentación. Está cargando ahí. Muchas gracias. Claro, va un poquito lento. Bueno, primero también felicitarlos por este esfuerzo de la participación ciudadana y de estos martes también, estos martes democráticos, en donde están tocando temas sensibles y de interés, sin duda, para todos que tenemos un interés muy importante en conocer un poco más sobre las actualidades en la pandemia. Y bien, en el día de hoy, con lo que he venido también escuchando de los expositores, hablar sobre cómo en Perú vamos a ir avanzando. Y a mí, en esta ocasión, pues me da mucho gusto también poderles exponer un poquito algunas ideas que tenemos desde básicamente la industria, que hoy me toca el gremio, que hoy me toca también, con todo un honor, representar. Bueno, primero les comparto algunos datos. La industria farmacéutica, como ustedes muy seguramente también ya han escuchado y saben, ha estado participativa, comprometida con las alternativas y soluciones para manejar estas situaciones de riesgo y también de mucho reto.
específicamente en el tema de COVID, bueno, las compañías miembros de ALAFARPE, como podemos ver aquí, FIFARMA, que es una organización de las compañías farmacéuticas a nivel de la América Latina, y luego también la Federación Farmacéutica Internacional, ¿no? Varias compañías somos miembros de estas asociaciones, y bueno, les comparto aquí algunos datos importantes. Varias compañías estamos participando en ensayos clínicos específicos de algunos de los tratamientos. Aquí vemos algunos que están denominados como Solidaridad por parte del programa que encabeza la Organización Mundial de la Salud, en ese sentido, para poder acelerar estas alternativas de manejo del COVID, que es un virus que nos tiene preocupados y trabajando de manera muy proactiva también. Somos miembros, también hemos trabajado con instituciones como BARDA, como está aquí también señalado, y algunas otras organizaciones como esta Coalición para las Innovaciones. En el caso específico ya del gremio en Perú, 5 asociados de ALAFARPE han participado en el desarrollo de las vacunas. Algunos saben que ya han sido exitosos y son vacunas que ya están disponibles para básicamente la mayoría de los países. 2 asociados de ALAFARPE también están muy avanzados y comprometidos con el desarrollo de tratamientos orales, estos estudios para poder también ayudar al manejo y combatir de manera más también complementaria lo que necesitamos también para COVID. Entonces, con esto quería poner un poquito de perspectiva en la actividad que estamos teniendo desde el gremio farmacéutico. El desafío que tenemos todos ante COVID. Bueno, lo que vemos también desde esta parte del gremio es la importancia de seguir avanzando, como lo ha hecho muy bien el gobierno de Perú en la vacunación. Están avanzando de una manera muy estructurada, están avanzando lo más rápido posible y eso empieza a permear y a notarse en todas las estadísticas. Sin embargo, es un reto, no nada más en Perú, en todos los países también, el manejo de las enfermedades que también están presentes, además de poder controlar el COVID. Asegurar el acceso a las personas, a los niños que necesitan de las vacunas. En el año pasado y primera parte de este año, buena parte de este año, nosotros hemos visto este rezago que ha habido en el acceso a la vacunación que no es COVID, que también es un tema de suma importancia porque previene otras enfermedades que también es importante que tengamos en cuenta. En ese sentido, pues también estos cálculos para estimar estas demandas a veces se ven afectados con los eventos que pasamos en la pandemia el año pasado. Nosotros también hemos notado eso y estamos con toda la disposición para colaborar con las autoridades para poder también ayudar en aquello que sea pertinente que podamos aportar. El que se hagan estos cálculos de los presupuestos también es algo importante. Más adelante en otra diapositiva voy a explicar un poco más el por qué. Desafíos que se tienen también en los procesos regulatorios. Hemos visto también que el proceso en Perú tiene también etapas. En muchas ocasiones la innovación tiene un largo camino que recorrer antes de contar ya con la disponibilidad desde el punto de vista de un registro sanitario. Y con la pandemia, bueno, ha sido todavía mayor el reto. De manera que sí vemos que por ahí también hay un área de oportunidad en Perú. En el caso de otras enfermedades, solo comparto con ustedes algunas de las estadísticas que seguramente conocen y están familiarizados. Por supuesto que la mortalidad de otras enfermedades crónicas durante la pandemia ha aumentado. Es difícil para las personas trasladarse. Ya hablamos también y hablaron también en la presentación anterior sobre el reto de la centralización, o más bien el reto de descentralizar la atención. Es todo un reto, pero es un camino que es indispensable recorrer para poder proporcionar acceso a la atención a la salud y a tratamientos a las personas que viven más alejadas de donde está centralizada la atención. También en el gremio en ALAFARPE nos dimos a la tarea de buscar información que nos pudiera ayudarnos y orientarnos en dónde podemos trabajar en conjunto con el gobierno. Vimos que hay una reducción, o se vio una reducción de cerca de un 37% por la pandemia. Por supuesto, es más difícil tener acceso a los médicos. Sin embargo, también hemos visto que se están buscando alternativas como la telemedicina, lo cual eso es una alternativa muy importante. También en el caso de una de las instituciones principales para Perú, en salud, las consultas externas disminuyeron. Entonces, ahí es un reto también para la población en general el tener
la voluntad, la seguridad y el ánimo también para salir a su atención de los casos que ya vienen siendo en revisión. Los casos atendidos y diagnósticos se redujeron en un 70% en pacientes oncológicos. Este es un reto muy importante y es una preocupación constante del gremio en la FARP y de las compañías que también participamos en estas áreas terapéuticas. Un 56% para las enfermedades raras y huérfanas, que de por sí son un reto. En un ambiente como pandemia, pues se incrementa ese reto. En la siguiente también, por favor. Permítanme compartir nada más un poco de los elementos que me han llevado a hablar un poco sobre el reto que tenemos en el ámbito regulatorio o de acceso. Vean ustedes cómo en estos tratamientos innovadores para diferentes tumores, diferentes cánceres, el tiempo que toma o que ha llegado a tomar el contar con estas terapias innovadoras, como por ejemplo la del cáncer de mama, que es un caso también muy importante de observar, hasta 18 años para poderlo tener al alcance de todas aquellas personas que lo necesiten. Es un reto en donde la industria tenemos que trabajar junto con las autoridades para poder ayudar a que estos ciclos puedan ser lo más cortos posibles, con un sentido, con una aportación hacia la mejora de la calidad de vida y de las oportunidades de todos los peruanos. En la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Vanessa, muy amable. Me complace mucho también comentarles acerca de los avances que hemos visto y en los cuales hemos también colaborado. En la campaña también que se ha dado la tarea al gobierno también para ayudar a la vacunación no COVID, también el gremio ha buscado la participación y ha buscado también generar esta conciencia de la importancia de vacunarse y vacunar a los hijos, vacunar a los pequeños, a los escolares, para evitar brotes y situaciones difíciles, como por ejemplo varicela, rubiola, influenza, que serían también problemas adicionales a lo que ya enfrentamos con la pandemia. Entonces, es muy importante, consideramos, continuar con estas campañas de vacunación de enfermedades que son prevenibles, sobre todo pues en los niños y en los adolescentes. Importante también reforzar los esfuerzos para la vacunación contra el virus del papiloma humano, para el neumococo, todos esos padecimientos que también generan dolores de cabeza importantes. Por otro lado, también hay una población importante que no ha podido vacunarse por diferentes motivos, la mayoría de ellos relacionados con el tema de la pandemia. Es importante que en la medida que esto haga sentido, unamos esos esfuerzos para asegurar que las personas que no pudieron tener acceso a su vacuna en su momento, lo tengan. Ahí es sumamente importante porque la vacunación y los esquemas completos tienen un impacto. Queremos también felicitar a las autoridades por la reciente aprobación y al Congreso de la Ley de Cáncer. Es un avance muy importante. Hay países en la región que no necesariamente cuentan con una regulación de esta naturaleza. Perú está siendo muy pionero, muy innovador en ese sentido. Lo celebramos también muchísimo. Creemos que también es una de las áreas muy importantes de acelerar esta reglamentación que permita la detección a tiempo, la prevención y la atención a todos los pacientes, muy importantemente niños y adolescentes. En ese sentido también queremos también ofrecer el apoyo que sea necesario, que tenga el sentido también, para que esta ley de cáncer tenga una ejecución y aplicabilidad lo más pronto posible por todas las personas que lo requieran. Y por otro lado, también hay un área de oportunidad que consideramos desde el gremio farmacéutico en el acceso a las terapias innovadoras. En ese sentido, estamos con toda la disposición de conversar con las autoridades, de buscar esquemas de innovación al acceso a los medicamentos también nuevos. En países de la región ya se han presentado esquemas muy innovadores, muy interesantes, que valdría la pena conversar en ese sentido, para que también los pacientes en Perú tengan acceso a tratamientos innovadores para el cáncer, para enfermedades crónicas, para enfermedades raras, para enfermedades que hacen que también los pacientes y las personas estén rezagados en su salud, y a los cuidadores que también juegan un rol crucial en la atención a los pacientes. De manera que consideramos que en PENUME y estas listas complementarias que hoy día están en desarrollo sí requieren también de la atención de las autoridades competentes, en donde podemos también colaborar en todo aquello que se haga necesario y útil, con mucho gusto, para que puedan haber cada vez más medicamentos especializados en Perú. Pues creo que es mi participación. En estas diapositivas he querido transmitir el mensaje, sobre todo del gremio,
cuentan con nosotros. Hay retos por supuesto, de la pandemia, hay retos sobre el control, pero también hay retos que van más allá también de la pandemia, que es importante que recordemos, recuperemos y actuemos sobre todo. Muchas gracias, Vanessa, y a todos. Abierta a las preguntas que tengan también. Muchísimas gracias, Magíster Alejandra Mendoza. Gracias. A continuación, contamos con la ponencia del doctor Armando Rodríguez Guayaney, quien es representante del Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú. Cuenta con un título profesional de Medicina General de la Universidad Estatal de Medicina de Rostov sobre el Don Rusia. También cuenta con título de especialidad de Medicina Interna, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal, base del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Cuenta con el grado de Maestro en Medicina con mención en Medicina Interna de la Universidad San Martín de Porres. Obtuvo el grado de Doctor en Salud Pública en la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha realizado diplomados en Docencia Universitaria en la Universidad San Martín de Porres y diplomado en Seguridad y Defensa Nacional del Perú en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Adelante, doctor Armando Rodríguez. Buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos ustedes. Les traigo el saludo de nuestro decano nacional, el doctor Miguel Palacio Celis, y de todo el Consejo Ejecutivo Nacional de nuestro Colegio Médico del Perú. Muy gustosos de participar en este tema tan importante, lo que es la salud pública, retos y perspectivas en el tiempo de post-COVID. Les estaba comentando de que estas son las 3 últimas epidemias que se han presentado en el Perú. Si nosotros, es la cantidad de días y la cantidad de pacientes en relación a la cantidad de pacientes. Si nosotros vemos, la primera fue el SARS. En 100 días tuvimos una cantidad de 10 a la 4. Después vino el H1N1, que despertó todas las alarmas en todos los hospitales. Y recuerdo mucho que se pusieron carpas en todos los hospitales porque pensábamos que teníamos que tener cierto cuidado con estos pacientes. A 100 días hemos llegado a tener 10 a la 5. Y por último se presentó este SARS-CoV-2, que a 100 días hemos tenido no solamente 10 a la 6, sino un poco más. Siguiente. El siguiente, ya. Entonces, la anterior. La anterior. Ya, ahí nomás. Entonces, ustedes están escuchando que están apareciendo muchas vacunas. ¿Y esto por qué? Porque a nivel internacional todos estamos interesados en tener las mejores vacunas. Entonces, esto nos abre a nosotros una expectativa de que tal vez el virus desaparezca. Pero hay algunas razones por las cuales nosotros pensamos lo contrario. Y la primera razón es que estamos vacunando de una manera desigual a nivel mundial. Son pocos los países que están recibiendo una gran cantidad de vacunas y son muchos países los que están recibiendo una cantidad mínima de las vacunas. Entonces, esto nos hace pensar que no vamos a poder bloquear la transmisión del virus, porque el virus se puede controlar cuando todos están vacunados. Y aparte que este virus con el tiempo va cambiando, está sobreviviendo, está creando nuevas variantes. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el final de la pandemia? No necesariamente equivale a la desaparición del SARS-CoV-2. Señores, llegó el momento de prepararnos para convivir con el COVID. Tenemos que empezar a convivir con el COVID y con todas sus consecuencias, así no queramos. Siguiente. Entonces, hemos estado viendo que se puede avisorar 3 posibles escenarios en este futuro. ¿Cuál es la primera? Siguiente. Lo que estamos viendo, que no podemos controlar de una manera rápida la pandemia, ¿no? Vamos a seguir viendo muchos pacientes que tienen la enfermedad en un estado grave, vamos a seguir viendo pacientes fallecidos, vamos a seguir observando altos niveles de infección
Y eso por muchas razones. Hay dos razones en las cuales nosotros creamos nuestras defensas. Las vacunas y segundo, las personas que ya nos hemos enfermado. Ya tenemos una enfermedad, pero nosotros no vamos a poder controlar porque estas vacunas, como les decía, se los mencioné, no es igual a nivel mundial. La siguiente, y aparte que no estamos controlando a las personas que se están infectando, ¿no? El segundo escenario que podemos presentar y podemos observar es que puede ser que sea como una enfermedad estacional, así como la gripe que se presenta en tiempos que hace mucho frío, tiempos de invierno, así como la polio que se presenta en tiempos de verano, ¿no? Y el tercer escenario, que puede ser que se presente como una enfermedad endémica en poblaciones determinadas y sean muy leves. Son tres escenarios que se pueden presentar en el futuro. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta, la siguiente, y esto es algo muy importante, y lo que estamos observando cada día, que tenemos que observar y considerar las secuelas de la misma enfermedad. Ustedes saben que los pacientes pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser severos, inclusive llegar al ventilador mecánico. Todos estos pacientes, sea desde el más leve, van a tener secuelas de la enfermedad. Entonces, ¿cuándo decimos nosotros que una persona está sana? ¿Es en el momento que le damos de alta del hospital? ¿Es en el momento que termina su descanso médico? Entonces, no sabemos. Generalmente lo que sabemos por literatura es que un paciente, cuando tiene más grave la enfermedad, cuando tiene más años, tiene enfermedades de comorbilidades, cuando ha estado en el ventilador mecánico, entonces su secuela va a ser más fuerte. Hay que entender en esto, hay que entender de que todas las células de nuestro organismo tienen un receptor que se llama, es una enzima convertidora en la angiotensina, que es el que se une con la espiga del virus. En muchos órganos hay mayor concentración y en otros hay menos concentración. Es por eso que uno de los más afectados son los pulmones. Se afecta. En este gráfico, por ejemplo, ustedes pueden ver qué es lo que tiene una persona después de estar de alta. Aparentemente ya salió del hospital, ya salió de la sintomatología, pero fíjese a todos los órganos que llega a afectar. Al corazón, hay secuela a corto tiempo, secuela a largo tiempo. En el corazón hay pacientes que salen de la hospitalización y llegan a tener bloqueos, y pacientes que tienen mucho tiempo llegan a hacer insuficiencia cardíaca congestiva. Hemos visto pacientes que en la parte del riñón llegan a hacer una insuficiencia renal aguda y en el tiempo llegan a hacer insuficiencia renal crónica. Esta es una enfermedad que ataca también al sistema del cerebro. Como ataca al sistema vascular, se llegan a formar trombos, microtrombos que van a formar accidentes cerebrovasculares a nivel del cerebro. Entonces son personas que van a tener alteraciones en la parte de la mente. Entonces, muchos pacientes durante mucho tiempo han tenido fatiga, falta de aire, dolores, tos y diferentes. Entonces, se han hecho muchos estudios en relación a esto. Por ejemplo, una cantidad de pacientes que han tenido, se les ha pedido la placa radiográfica al año, y se ha visto que muchos tienen ya afectación en los pulmones. Aparentemente después de la infección, especialmente los que han tenido moderado o severo, salen del hospital, salen de alta, y pasan 3 meses o 6 meses y ya tienen o se puede instalar una complicación de los pulmones que se llama la fibrosis pulmonar, que es una patología, es una enfermedad donde el pulmón no tiene la flexibilidad para tomar el oxígeno y eliminarlo. Se vuelve un poco más duro los pulmones. Entonces, esto hemos visto, y no solamente en este tipo de pacientes, sino hay otros estudios, por ejemplo, que han hecho en pacientes que han sido asintomáticos o han tenido la enfermedad leve, y sin tener los problemas típicos de una enfermedad, de una neumonía, en sus tomografías se han encontrado que hay lesión.
Entonces, vamos a ver también ese tipo de lesiones. Siguiente. La siguiente lámina. Hay muchas personas que están por 1 mes, 2 meses, hasta 5 meses en la unidad de cuidados intensivos, en ventilador mecánico, la anterior. Y saliendo de esto, ellos ya no pueden caminar, sea por la atrofia de sus músculos, sea por la cantidad de medicinas que ha recibido, sea por las lesiones en sí que ha recibido el sistema neuromuscular. Entonces, personas que ya no vuelven a caminar. Entonces, tenemos que pensar también en eso, en su rehabilitación. Y otra cosa que es importante, las enfermedades mentales que nos va a dejar esto. Desde el simple hecho de no estar enfermo y quedarse en casa, sin poder tener esa libertad de poder salir, de hacer unas vueltas por la calle, afecta. Hay depresión, hay problemas, y en los pacientes que han tenido la enfermedad, hay muchos casos que hemos visto, pacientes que desconocen a sus familiares. Entonces, se van a presentar también este tipo de problemas. Siguiente. El siguiente. Este es en un hospital del Perú, en los pacientes que han tenido el COVID leve. Fíjense la cantidad de síntomas que llegan a tener en el tiempo. Este gráfico nos enseña eso. La siguiente. Entonces, la otra cosa que es que esta pandemia nos ha obligado a reorganizarnos en la infraestructura. ¿Recuerdan ustedes que en un hospital uno se podía atender todas las patologías, pero cuando empezó esta enfermedad, los convirtieron en hospitales COVID? Los centros hospitalarios pequeños, todo era COVID. Entonces, y las otras enfermedades, los mismos pacientes no han querido ir por el temor de contagiarse. Entonces, hemos reorganizado la infraestructura y en sí el proceso del sistema de atención de salud. Pero no podemos dar atrás, tenemos que seguir adelante. ¿Y esto hasta cuándo va a durar? No sabemos. La siguiente. Fíjense en esta figura. Al personal de salud nos va a tocar trabajar de esta manera, tal vez por mucho tiempo, no sabemos hasta cuándo, porque los pacientes que tienen estas enfermedades, y como lo dijo el anterior expositor, hay otras enfermedades más que se van a presentar. El informe que tenemos del Ministerio de Salud nos dice que de los trabajadores del sector salud, 94.985 han sido contagiados. Ya tenemos más de 2.000 fallecidos. Solamente para contar los médicos que han fallecido del COVID, hasta la fecha son 530 médicos. Son cantidades bastante preocupantes porque ellos están al frente de los pacientes, donde hay mayor carga viral. El siguiente. Siguiente. Si ustedes ven la anterior. La anterior. Si ustedes ven esta figura, hay una escalerita donde en cada mes, que representa cada color, el niño recibe un tipo de vacunas. Las vacunas siempre han sido importantes desde que han sido creados. Pero hay ese temor de no llevar a los niños al hospital porque se va a contagiar. El niño no es una persona que puede utilizar las máscaras, es muy difícil, ellos se los quitan. Entonces, hay un porcentaje de estos niños que no están recibiendo la vacuna como debe ser. Entonces, pueden enfermarse. Y no se ha controlado ahora la anemia. Hay un embalsamiento de las cirugías. Cuando uno tiene un problema de una colecistitis calculosa, le programan de acá a 6 meses o de acá a 1 año para hacerle la intervención quirúrgica. Hay un embalse tremendo de las cirugías. Y ni hablar de las enfermedades crónicas. Un diabético, un hipertenso, no está acudiendo a los hospitales. Y ellos son los que se están complicando. Es más, no estamos detectando a nuevos pacientes con estas enfermedades. Los pacientes que tenían HIV, tuberculosis, tenían un tratamiento especial, también no están yendo a recibir la atención. El siguiente. Siguiente lámina, por favor. Entonces, tenemos nosotros retos, unos retos en salud pública.
¿Cuál es el primero? Siguiente. Una premisa. Sin salud, el mundo se detiene. Esto nos ha demostrado esta pandemia. Si no hay salud, no vamos a poder hacer nada. Esto es definitivamente. Esa es la primera premisa. La segunda. El COVID ha llegado, pero ha llegado para quedarse. Es por eso que cuando haya cualquier política que se haga de acá en el futuro, se tiene que seguir pensando en este COVID. El COVID va a variar, el virus va a cambiar, va a mutar y va a seguir afectando a la gente. ¿Cuál es nuestro tercer reto? Tenemos que construir un nuevo sistema de salud donde incluya todas las enfermedades altamente contagiosas. Y otro que es importante, donde podamos atender a todos los peruanos. Hemos visto, hemos palpado que las personas que no tienen recursos económicos no pueden curarse. Cuando alguien tiene presuntamente los síntomas y quiere hacerse un despistaje molecular, le cuesta 275 soles. Y mucha gente no tiene ese dinero para saber si tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Hemos visto, cuando uno está hospitalizado, en cualquier nivel, sea moderada, sea severa, siempre recibe una medicina que se llama el omeprazol, que es un protector gástrico. Este omeprazol, el blister de 10 tabletas, en las farmacias de los hospitales cuesta $1, mientras que una pastilla en una clínica particular vale 175 soles. Entonces, ustedes han visto que muchas veces para salir de alta tenemos que vender la casa, tenemos que vender los carros, tenemos que vender... entonces, eso es lo que no queremos. Ojalá que se dedique un poquito mejor la política en este sentido. ¿Cuál es el cuarto reto? Que tenemos que afrontar las secuelas de los pacientes. O sea, es necesario la rehabilitación. Hay veces decimos, mira, tienes tu descanso médico por 15 días, muy bien, no vas al trabajo, pero después de los 15 días la persona se siente mal. Ustedes saben que en esta enfermedad uno no puede, hay personas que no pueden oler, no pueden tener gusto. Y ustedes se dan cuenta cómo se puede vivir sin tener gusto, comer comida sin gusto. Eso necesita rehabilitación. Las personas necesitan rehabilitación para mejorar su estado mental, para poder movilizarse. Entonces, tenemos que hacer programas de rehabilitación y eso no nos estamos ocupando como debe ser. ¿Cuál es nuestro cuarto reto? Nuestro quinto reto. Que tenemos que preparar al personal para nuevas formas de atención. O sea, sí es importante que todo el personal asistencial entienda que un paciente es un paciente, que quiere que el médico y el personal lo vea, lo toque, lo ausculte. Desgraciadamente, como es una enfermedad contagiosa, entonces el personal muchas veces lo mira de lejos nomás, y eso es lo que no quiere. Entonces, tenemos que proteger más al personal de salud porque tiene que acercarse, tiene que haber el contacto con los pacientes. Y por otro lado, debe haber modernidad, más equipos. Ahorita en realidad no sabemos cuántos casos de variante Delta tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo los exámenes genómicos como debe ser. Entonces estamos un poquito así a la deriva con esto. ¿Cuál es el sexto reto que debemos tener? Nuestro sexto reto es reapertura precoz de los servicios de salud para la atención de las enfermedades no COVID. Los pacientes que no tienen COVID y tienen enfermedades crónicas, ellos piden mucho la atención y no les estamos dando la atención adecuada. Yo creo que es tiempo ya de que se piense mucho en estos. Nuestro séptimo reto. Se tiene que invertir en salud. Hay un falso dilema, hay un dilema que conversan muchos congresistas. No primero la reactivación económica, no primero la salud. Y verdad que sin salud no se puede trabajar. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando tienen un poco de fiebre pueden trabajar? No se puede trabajar. Es muy difícil. O una persona cuando no puede caminar o cuando no le responden las manos, no puede trabajar. Y yo quisiera que vean esta figura.
esta gráfica, porque uno de los grandes problemas que tenemos en la vacunación es que todavía existe mucha población que son los antivacunas. Y esto no es solamente en el Perú, esto es a nivel mundial. Hay mucha gente que no cree en las vacunas por diferentes motivos, que dicen que ahí le ponemos un chip, que ahí le ponemos veneno, que ahí le ponemos diferentes cosas. Pero este gráfico es real. ¿Por qué? Porque en cada país las enfermedades se presentan con sus particularidades, porque son poblaciones determinadas, determinados lugares. En este gráfico, ustedes van a ver la cantidad de hospitalizados por COVID y cuántos de esos hospitalizados han fallecido. Muchos de ellos han recibido, por ejemplo, el AstraZeneca, han recibido una dosis, o una dosis han ingresado al hospital y se ha muerto un 38%. Hay otros que han recibido 2 dosis, se han enfermado y se han muerto el 3%. Los que utilizamos más nosotros, y todos lo escuchamos, es el Pfizer y es el Sinopharm. El Sinopharm, con una sola dosis, el 19% se ha muerto de todos los que han ingresado a hospitalizarse. Y con 2 dosis, el 2%. El Sinopharm, que en algún momento alguien dijo que era agua destilada, con una sola dosis se ha muerto el 2.5%. Y con 2 dosis, el 0.8%. Acuérdense que la primera vacuna en el Perú fue el 9 de febrero. Desde la primera vacuna hasta agosto es este estudio. Entonces, si vemos así esta gráfica, podemos decir que el Sinopharm es mejor que el Pfizer por esta gráfica, en el sentido de que los pacientes están falleciendo menos que están recibiendo Sinopharm. Entonces, esto amerita un mayor estudio. Y en conclusión, fijen esta parte más importante, que las personas que no son vacunadas fallecen casi el 45%. La persona que no se ha vacunado y llegó a hospitalizarse, fallece el 45%. De todas las vacunas que han recibido una sola dosis, el 12% se muere. Y cuando reciben 2 dosis, 2%. O sea, este es un estudio concluyente para todas las personas que no creen en las vacunas, que es necesario vacunarse si queremos seguir en vida, si queremos seguir siendo útiles a la sociedad, tenemos que vacunarnos. Y otra cosa, que esto corta el tiempo de contagio. Y quiero terminar esta exposición hablando de algo importante, la tercera dosis. La tercera dosis, se está hablando mucho de la tercera dosis. El Colegio Médico, hace más de 2 meses, lo planteamos con el ministro de Salud y dijo, todavía por ahora no, que no hay estudios concluyentes. Pero nosotros traíamos estudios que estaban en el día, donde es necesario la tercera dosis. ¿Y saben por qué? Por el tiempo de durabilidad que tiene cada vacuna. Cuando uno recibe una vacuna, debemos saber qué tiempo nos dura para recibir la siguiente dosis de refuerzo. El único que tiene el estudio es el Pfizer, y dice que son de 6 a 8 meses, de 95% baja a 92%, pero de ahí empieza a bajar. Entonces, es el momento donde debe darse la dosis de refuerzo o la tercera dosis. En el caso del Sinopharm, no hay estudios. Entonces nos preguntamos, ¿no será? Recuerden que el personal de salud recibió la primera dosis y fue del Sinopharm. Entonces, ellos ya llevan más de 6 meses con la vacuna. ¿Y no será que el tiempo de la durabilidad ya se terminó? Entonces, felizmente el nuevo ministro sí está entendiendo esto. Y estamos en conversaciones y parece que se va a hacer realidad. Y tengan también ustedes conocimiento que muchos países ya están aplicando la tercera dosis. Caso Chile, en países de Europa, Estados Unidos, están aplicando la tercera dosis para proteger a la... Quiero terminar estas palabras con un pensamiento de un profesor donde decía él, mi sueño es que nunca se olviden de mi sueño. ¿Y cuál es el sueño? El sueño es que le presten atención a la salud. Tenemos nuestros congresistas, todas las autoridades, están viendo la necesidad
lo indefenso que está el sistema de salud. Todos dicen, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo. Ojalá que no se olvide que la salud es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Armando Rodríguez Guayaney. Ha sido un placer, un gusto escucharlo en esta excelente ponencia que han tenido el día de hoy nuestros ponentes invitados. Hemos llegado al momento de la rueda de preguntas y para ello hemos seleccionado algunas preguntas de nuestro público el día de hoy. En primer lugar, vamos a dar lectura a una pregunta para la magíster Alejandra Mendoza. ¿Por qué no se permite la libre importación de vacunas por parte de los privados, empresas, para que puedan proporcionar las vacunas a sus trabajadores jóvenes, como en supermercados, mineras, centros de atención telefónica o centros comerciales? Adicionalmente a esa pregunta, también se está haciendo la consulta de si habrá alguna cura para el COVID, si es un medicamento que esté siendo revisado por ALAFARPE, y si es que fuera esto así, ¿será accesible para el público? Esa es la pregunta del día de hoy para la magíster Alejandra. Muchas gracias, Vanessa, y agradezco la pregunta también de la audiencia. Bueno, respecto a la primera, en las vacunas, imagino que estamos hablando, o que la pregunta muy probablemente se refiere a vacunas de COVID. Si ese es el caso, está relacionado por un tema, la producción de vacunas es muy limitada. Es un proceso complejo la fabricación de las vacunas. Amerita células vivas y son procesos que toman tiempo. Además de que también garantizar que son productos puros, que no llevan ninguna impureza o algún otro elemento no deseable, dado que va directamente al cuerpo a torrentes sanguíneos, toma tiempo también. Entonces, hay un factor importante en la capacidad de producción de las diferentes compañías que ya están fabricando vacunas, de modo tal que el compromiso inicial es con los gobiernos de cada país. Entonces, el gobierno de cada país son los que están yendo de manera directa en la mayoría de las ocasiones, en ese sentido, con las compañías para poder asegurar que están haciendo la compra para poder vacunar a sus poblaciones. Esto está dejando, por lo menos durante este momento, no sabemos durante cuánto tiempo hacia adelante, pero está dejando sin oportunidad para que compañías de modo privado puedan tener acceso a la compra de vacunas, ¿no? En ese sentido. De hecho, hace unos meses hubo una iniciativa en Perú, también por parte de los diferentes gremios que representan a las industrias privadas, en ese sentido, e hicimos esa evaluación. Y lo que encontramos como conclusión es que las compañías teníamos la oportunidad y la capacidad, por lo menos, de financiar la vacunación hacia nuestros colaboradores, nuestros empleados, inclusive sus familias. Sin embargo, al momento de querer tocar la puerta de las compañías fabricantes de vacunas, la respuesta fue unánime. Sus volúmenes de fabricación ya estaban comprometidos con los gobiernos, ¿no? Que son los que están llevando estos programas. En el futuro no se sabe, no sabemos si esto, como explicaba también el doctor, la posibilidad que tenemos como humanidad de seguir conviviendo con el SARS-CoV-2 y con COVID es muy alta, de manera que hacia adelante probablemente esos refuerzos tengan una necesidad de hacerse con cierta regularidad y quizás en esos momentos haya también esta opción de poder hacer una compra por vía privada. En cuanto la oportunidad se dé, tengan por favor la certeza de que en la industria farmacéutica como gremio estamos muy al pendiente de que esa posibilidad se pueda hacer extensiva a las personas en ese sentido. Y al respecto de la otra pregunta, en términos de curar COVID, curar la enfermedad como tal, creo que tenemos un camino largo, el doctor también lo explicaba en ese sentido, en el momento en que pues todos tuviéramos la vacuna, que la vacuna fuera, digamos, universal, obligatoria en ese aspecto, la posibilidad de erradicarlo pues existe. Sin embargo, hay un reto porque al estar mutando el virus, pues hay que estar reformulando potencialmente también las vacunas, ¿no? En ese sentido. Todavía es muy temprano para decirlo. Sin embargo, sí hay ya avances. Yo les compartía que en el caso de la asociación de la FARPE hay 2 compañías y si me permiten les puedo también compartir que nosotros somos una de esas compañías en MSD, estamos trabajando y estamos ya muy, muy cercanos
si todo sale como esperamos en finales del mes de septiembre, ya de tener los datos de un medicamento oral, un antiviral específico para SARS-CoV-2, que pueda ayudar también a combatir la enfermedad de COVID. Es un medicamento oral que está intencionado para pacientes o personas que que contraen pues la infección y para poder evitar que lleguen a la necesidad de ser hospitalizados. Entonces, la expectativa sobre el potencial uso de este fármaco es muy alta. Creemos que precisamente en nuestros países, en donde la vacunación no ha sido tan extensa y tan rápida como en otros países, como Estados Unidos, Israel, algunos europeos, esta puede ser una alternativa de mucho valor para poder precisamente llegar a un punto de mayor control sobre el padecimiento. Muchísimas gracias, magistra Alejandra Mendoza. A continuación contamos con la pregunta dirigida al doctor César Munayco. La pregunta es la siguiente. ¿El COVID-19 afectará a un gran porcentaje de personas creando secuelas, en especial al pulmón? ¿El sistema de salud está preparado para este gran desembalse de las secuelas en salud? Los expositores han mencionado lo peligroso que es desatender las vacunas que no son COVID. ¿Qué está haciendo el ministerio al respecto? Sí, bueno, yo creo que es una buena pregunta, lo mencioné en mi presentación, o sea, no solamente tenemos que enfocarnos en la parte COVID, sino también en las otras enfermedades y también en recuperar la caída de cobertura que se ha tenido en las otras vacunas. Entonces, el Ministerio de Salud ya está trabajando para un plan para poder volver a tener coberturas que puedan proteger, ¿no? A los niños que no han sido vacunados, que no han cumplido con su dosis respectiva, ¿no? Con respecto a las secuelas, dentro del plan de tercera ola, se está considerando también ya el long COVID, ¿no? Para su manejo adecuado, ¿no? Porque tenemos, ahorita justo nosotros estamos haciendo en el Centro Nacional de Epidemiología un estudio sobre el long COVID para poder realmente documentar qué proporción de las personas tienen esta enfermedad y que van a requerir un manejo posterior, ¿no? Entonces yo creo que estamos trabajando como ministerio, incluyendo ya otras cosas importantes, ¿no? Que se han dejado hacer motivo de la pandemia, ¿no? Entonces hasta ahorita estamos trabajando en el plan de tercera ola, también hay un plan para poder tener una cobertura de vacunas adecuadas, de las vacunas en los niños menores de 5 años. Muchísimas gracias, doctor César Munayco. Contamos nuevamente con la última pregunta dirigida al doctor Armando Rodríguez. Sabemos que el COVID trae como principal daño el daño pulmonar. ¿Podría usted decir si existe algún tipo de ejercicio o programa de recuperación pulmonar? La COVID puede causar el COVID un cáncer al pulmón. ¿Por qué una persona, esa es otra pregunta, por qué una persona que ha sido vacunada contra el COVID-19 tiene síntomas como fatiga, dolor pulmonar, dolor de cabeza o dolor muscular? ¿Es normal que esos dolores estén por más de 10 días? Pregunta para el doctor Armando Rodríguez. Ok. Vamos a empezar primero diciéndoles que es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que desde que apareció nos interesamos mucho por el tratamiento. Y hablamos de muchos medicamentos que salieron en el momento que se emplearon, y los empleamos los médicos. Estamos hablando de ivermectina, la hidroxicloroquina y una serie de medicamentos que al final hemos recibido los estudios y nos dicen, mejor no lo utilicemos. Entonces, como es una enfermedad nueva, no sabemos qué secuelas también pueden dejar a largo plazo. Lo que sí es cierto, que sí lesiona los pulmones, lesiona. Sea porque llega a lesionar los alvéolos o los tejidos, el tejido conectivo se incrementa y eso es lo que produce la fibrosis pulmonar, que es lo que más tememos. Como les dije en un momento, les da la fibrosis pulmonar, no de inmediato, sino pasado los 6 meses, los 8 meses, llegan a tener eso, y cuando uno ve las placas radiográficas o ve la tomografía, encuentra la fibrosis. Cuando tiene una persona la fibrosis pulmonar, es una enfermedad que avanza, no retrocede, y que requiere un tratamiento de rehabilitación específico, sí lo requiere. Desde el momento que sale uno de alta, uno tiene que hacer ejercicios. Si uno ingresa a cualquier programa
de los que nos dan, qué sé yo, en YouTube, va a encontrar los ejercicios más básicos, cómo respirar, cómo practicar respirar con el abdomen. Y también lo que tenemos que ver es el grado que se ha afectado el pulmón, que lo vemos en la tomografía. Un 20% es diferente a un compromiso de un 50%. Sí necesita rehabilitación todo tipo de COVID, desde el comienzo y por mucho tiempo. Y por último, una persona que ha recibido la vacuna, ¿puede tener 10 días de síntoma? Por supuesto que sí. Hay personas que no tienen nada. Hay personas que les duele el hombro, personas que les duele la cabeza, malestar. Es por la idiosincrasia de cada persona. Nosotros reaccionamos de una manera, por más que yo tenga otro hermano y los dos recibimos la misma vacuna, los dos vamos a reaccionar de una manera diferente. O sea, esa actúa independientemente de cada persona, pero no se preocupe, es porque el organismo está preparando sus defensas, tanto sus anticuerpos como su inmunidad celular. Las dos cosas se van formando. Y no se olviden que no es solamente una vacuna, sino necesariamente las dos vacunas. Con las dos vacunas. Y cuando hablamos de esto, de las vacunas, ahí estuve leyendo también sobre una pregunta que están haciendo. Hace 2 meses nosotros ya pensábamos en la tercera ola, el personal médico. Y nosotros decíamos que nos pongan la dosis de refuerzo al personal asistencial. ¿Por qué? Porque uno llega a tener su inmunidad preparada pasado los 45 días todavía. O sea, no es que me vacunaron hoy día y mañana ya tengo los anticuerpos, mi defensa, no. Tiene que pasar 3 semanas para recibir la segunda dosis y tiene que pasar los 45 días en total, donde uno recién está preparado. Imagínense que recién nos pongan la tercera dosis y se venga la tercera ola. Entonces, el personal que va a atender recién va a formar de acá a mediados de octubre, cuando toda la pandemia ya nos atacó. Muchísimas gracias, doctor Armando Rodríguez. Como siempre, un placer contar con su ponencia y pues la consulta gratuita que nos está dando en esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Jimmy Reinaga Alvarado. A continuación, contamos con las palabras de cierre y despedida a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, el jefe del área de educación ciudadana. ¿Tiene un problema con el micrófono, me dice? Listo. Doctor Jimmy, ¿puede encender su micrófono, por favor? Bien, hemos llegado al final del evento y solamente me resta decir que ha sido bastante satisfactorio y bastante enriquecedor para nosotros como ciudadanos que somos legos en la materia. Bueno, pues nos han aclarado muchísimas cosas, ¿no? A manera de conclusión, podemos decir que efectivamente nos quedan algunos desafíos, como por ejemplo asegurar el acceso a las vacunas y nuevos tratamientos a todos los peruanos, ¿no? Y en especial a un sector que todavía no está siendo abordado, ¿no? Que son los escolares. Se espera que para el 2022 el inicio del año escolar sea presencial. Y como ustedes saben, de acuerdo a nuestra pirámide poblacional, es un grupo etario bastante significativo que va a significar un reto para el Estado en poder asegurar la vacunación de este grupo de ciudadanos, ¿no? Otro tema que cabría comentar brevemente a partir de las exposiciones es que efectivamente creo que hay que prepararnos para convivir como humanidad con el COVID. Y para ello existen retos no solamente coyunturales o a mediano plazo, sino estructurales para la sociedad y para los políticos en el ámbito de la economía, en el ámbito de la legislación, en el ámbito de la infraestructura médica, etcétera, ¿no? Entonces, y lo que llama poderosamente la atención es que creo que uno de esos retos pasa por entender la utilidad irrefutable de las vacunas para el mayor cuidado o la prevención o la mitigación de los efectos del COVID. Justamente vemos en todas las páginas web, en
Wikipedia, las estadísticas de las infecciones y de la mortalidad de quienes padecen, han sido afectados por el virus del COVID. Sin embargo, no tenemos estadísticas que nos proporcionan al detalle el efecto de las vacunas respecto de quienes se infectan, cuántos de estos llegan a UCI y cuántos de estos llegan a perder la vida. En este sentido, destaco y apreciamos mucho la diapositiva que nos alcanzó el doctor Armando Rodríguez, que nos da unas cifras bastante alentadoras y un panorama que, por cierto, no están disponibles en la web, o no están disponibles como lo están los otros datos que nos suelen ofrecer los medios de comunicación. Creo que esto ayudaría a que la ciudadanía entienda más claramente, con mayor nitidez y con menor incredulidad, la importancia y el valor de las vacunas, ¿no? Y curiosamente, vuelvo a reiterar, creo que uno de los primeros retos es hacer entender a la ciudadanía la importancia y la irrefutabilidad de la validez de las vacunas para mitigar los efectos del COVID, ¿no? Y finalmente, celebrar pues la noticia que nos da la magíster Alejandra respecto de un medicamento más de vía oral y de que estaría a disponibilidad de los ciudadanos. Realmente esto nos dice que como sociedad estamos avanzando y tenemos mejores condiciones para enfrentar esta enfermedad que hasta hace algunos meses nos tenía acorralados en nuestras casas. Hoy vemos con mayor optimismo, con mayor, yo recuerdo que las primeras conferencias que hacíamos en Martes Democrático, cuando estábamos en tiempos de pandemia, realmente parecíamos conejillos de indias asustados. Ahora no. Ahora creo que vemos con bastante optimismo, con bastante esperanza y con, como ustedes dicen, con retos que tenemos que asumir como ciudadanos, como profesionales, como políticos y como Estado. Y las exposiciones que el día de hoy nos han tenido la gentileza de alcanzarnos definitivamente aclaran el panorama. A nosotros como ciudadanos nos brindan una visión más completa y más esperanzadora de la situación. Por ello, en representación de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la doctora Lady Mercedes Canoni Soriano, mi agradecimiento personal, mi agradecimiento sentido a ustedes profesionales de la salud por su contribución no solamente en esta videoconferencia, sino también en su actividad cotidiana, ¿no? Asimismo, hacerles saber pues, la satisfacción del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González Soré, por haber contado con ustedes y por haber llegado a los ciudadanos con la información que nos han alcanzado. Está de más decirles que como plataforma dedicada al ciudadano, creo que el día de hoy ha sido una actividad bastante satisfactoria, por lo que esperamos contar con ustedes más adelante cuando ya miremos esto con a manera de recuento, a manera de anécdotas y desde una mejor posición. Muchísimas gracias, estimados doctores, y será hasta otra oportunidad. A nuestros ciudadanos, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado y por haber escuchado las videoconferencias del día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Ponentes, Gracias. doctor Jimmy Reinaga Alvarado. Muchísimas gracias, estimados.